Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Quiénes vieron los nuevos cuadritos que están a los lados? Comenzamos un año y ya tenemos entonces también más que un lema o más que un eslogan, digamos, de este año, es un propósito. Un propósito. Y es, como dice por aquí, compartir la buena noticia. ¿Cuál buena noticia? El Evangelio. La buena noticia del Evangelio. Y vamos a estar considerando lo que es Marcos capítulo 16, versículo 15 como nuestro versículo para este año. Muy fácil a propósito de aprender. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y les dijo, el Señor Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. La misión del Señor para su iglesia es que nosotros hagamos discípulos, como dice Mateo. Id, por tanto, id y haced discípulos. Pero lo primero que debemos de hacer es proclamar el Evangelio, para que otros atiendan el llamado del Señor y sean salvos. Una de las peticiones que yo le invito en este año, que por favor usted la incluya dentro de su lista de oración: pídale al Señor que ponga en su corazón amor por aquellos que están perdidos, por aquellos que están sin Cristo. Es muy triste que los cristianos, disfrutando de la salvación en Cristo Jesús, como también hace un momento lo cantábamos, seamos a veces como tan indiferentes frente a la necesidad de otros. Otros están yendo camino al infierno y muchos de ellos son familiares, amigos, vecinos, conocidos, personas que decimos que amamos. Entonces, por favor, incluya dentro de su lista de oración para este año: Señor, pon en mi corazón amor por aquellos que están perdidos. Y un amor no meramente un sentimiento, sino el amor es como un verbo, nos lleva a la acción. Que ese amor lo expresemos no quedándonos callados, sino hablándoles del Evangelio. Como decimos este año, compartir la buena noticia. Amén. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Todos los creyentes en Cristo Jesús tenemos ese llamado de parte del Señor. Abra su Biblia en Romanos capítulo 15, versículo 3, y este será el versículo para memorizar esta semana. Por favor, también memorice, por supuesto, Marcos 16, 15, que es para todo el año, pero esta semana para que por favor considere Romanos capítulo 15, versículo 3. Romanos 15, verso 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Leámoslo juntos. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Romanos 15, 3. Siempre ha llamado mucho mi atención esa primera frase de ese versículo 3, porque pienso que nosotros vivimos a veces nuestra vida así, pensando mucho en agradarnos a nosotros mismos, y encontramos que el Señor Jesús, dice la Escritura, ni aún se agradó a sí mismo, porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Memorice esta semana ese versículo. Estamos en el Evangelio de Lucas, hoy vamos a continuar en el capítulo 23, hace 8 días vimos una primera parte hasta el verso 25.
El Señor Jesús fue fiel al plan eterno que el Padre le trazó. Y gracias a que el Señor fue fiel hasta el final, es que ustedes y yo, los creyentes en Cristo Jesús, los que hemos nacido de nuevo por la gracia del Señor, es que podemos disfrutar de esa salvación. Gracias a que Cristo Jesús fue fiel hasta el final, es que ustedes y yo podemos disfrutar de esa salvación. Amén. Y aún en medio del sufrimiento, como vamos a estar considerando en esta mañana, desde el verso 26 hasta el verso 49, vemos que el Señor Jesús fue fiel también en cumplir los oficios de Cristo. Aprendemos de la Santa Escritura que el Señor Jesús cumplía 3 oficios esenciales: profeta, sacerdote y rey. Y en esta mañana pudiéramos considerar hasta un 4º oficio. No se preocupe, no esté pensando que entonces yo ya estoy añadiendo cosas que no hay, pero ciertamente el Señor no solamente hizo esas 3 cosas, hizo más que esas 3 cosas, pero vamos a considerar en esta mañana esos 3 oficios y pudiéramos decir un 4º más. He titulado el sermón de esta mañana, Jesús en la hora de la cruz. Jesús en la hora de la cruz. Vamos a leer la palabra del Señor, Lucas capítulo 23, versículos 26 al 49. Dice la palabra de Dios. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz, para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros 2, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los Judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.
y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Amén. Pidamos la ayuda del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos reúnes, Señor, como pueblo tuyo para alabar tu nombre, para bendecirte y ante todo, Señor, para escuchar tu palabra, porque sabemos, Señor, que cada vez que abrimos tu palabra, la Biblia, eres tú, Señor, quien estás hablando a nosotros. Eres tú, Señor, que nos hablas. Señor, ayúdanos a estar atentos a tu palabra. Ayúdanos también a luchar contra aquellos obstáculos, entretenimientos, Señor, que sabemos que el enemigo quiere utilizar para que no atendamos debidamente tu santa palabra. Y ayúdanos, Señor, también a adorarte ahora que nos acercamos a considerar ese momento crucial para la misión de Cristo Jesús, nuestro Señor, y crucial, Señor, para nuestra salvación. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si tú no hubieses ido a la cruz y hubieras pagado el precio de nuestros pecados? Estaríamos, Señor, aún bajo condenación, muertos en delitos y pecados, y con un futuro, Señor, aterrador esperándonos. Pero te damos gracias porque ahora podemos hacer memoria de este momento y en nuestro corazón, Señor, alabarte y darte gracias porque has tenido misericordia de nosotros y nos has salvado. Oramos, Señor, en esta mañana por aquellos que están en este lugar y que aún, Señor, no han sido salvos por ti. Solamente tú, Señor, conoces el corazón de cada uno. Te pedimos, Señor, que tú obres en cada corazón, que seas trayendo, Señor, salvación y vida eterna a quienes no la tienen, y seas santificando, Señor, a los que por tu gracia ahora disfrutamos de ella. Dirígenos, Señor, en esta mañana mientras meditamos en tu palabra, enséñanos, exhórtanos, consuélanos, Señor, también con ella. Y gracias te damos, Señor, porque a través de tu palabra tú traes esperanza a tu pueblo. Bendícenos, Señor, en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús en la hora de la cruz. Vamos, hermanos, a estar meditando en este texto y vamos a apreciar los oficios de Cristo: profeta, sacerdote y rey, y adicionalmente un cuarto. Por lo menos en 4 momentos específicos que pudiéramos decir son 4 momentos claves de ese evento de la crucifixión. Y quiero que consideremos, hermanos, cómo el Señor cumplió esos oficios en medio del sufrimiento. En medio del sufrimiento. Consideremos entonces el primero de ellos. En los versos 26 al 31. En la hora del sufrimiento, Jesús fue profeta al pueblo. En la hora del sufrimiento, Jesús fue profeta al pueblo. Habiendo sido entregado por Pilato, como habíamos considerado hace 8 días, en el verso 26 leemos que los guardias lo llevan, y llevándole, verso 26, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y en medio del sufrimiento, note lo que el Señor Jesús hace:
trayendo consolación a unas mujeres que lloraban por él. Preste atención, verso 27 al 31. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y hermanos, qué especial cuando uno lee ese versículo 28 y ve que el Señor en medio del sufrimiento sigue pensando en otros. Verso 29. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, los vientres que no concibieron, los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes en esos días: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? El Señor, en pocas palabras, en estos versos, está profetizando días duros, tiempos muy difíciles, de gran sufrimiento. El Señor Jesús está profetizando de esos días. Mujeres en esos días van a preferir incluso, como dice el texto, no haber tenido hijos, no estar criando, porque van a sufrir a tal nivel que no quisieran ni ellas mismas sufrirlo, ni tampoco ver a sus propios hijos sufriendo así. Permítanme leerles, hermanos, una cita breve de Josefo. Josefo era un historiador judío y él escribió precisamente también de esa época. Josefo no era cristiano, Josefo era judío, pero era un historiador. Escuchen lo que Josefo menciona acerca del sufrimiento que tuvieron el pueblo judío entre el año 66 y el año 70 después de Cristo. Josefo escribe: la gente se atacaban unos a otros por el hambre. Entraban en las casas para llevarse su comida o sus sobras. Atrapaban y comían los animales más sucios o inmundos. Incluso masticaban el cuero de cinturones y de zapatos. Algunas mujeres se desesperaban tanto que mataron a sus propios hijos pequeños y los asaron para tener que comer. Eran días duros. Y el Señor, camino a la cruz, se toma el momento para venir y hablarle a esas mujeres: sepan bien que van a sufrir mucho, así que no lloren por mí ahora, lloren por ustedes. Y uno se pregunta por qué el Señor, como fiel profeta, anunció estas cosas. ¿Por qué el Señor se tomó el tiempo de detenerse por un momento camino a la cruz y hablarle a estas mujeres de cosas que iban a suceder después, donde ellas iban a sufrir tanto? ¿Cuál era el propósito de anunciar días tan espantosos? Y hermanos, el propósito es el mismo que usaron también incluso los profetas del Antiguo Testamento para con el pueblo de Dios cuando les anunciaban que vendrían tiempos duros. El propósito era que se arrepintieran. Arrepiéntanse. Es una manera en la que la Escritura en muchas partes nos llama una y otra vez a arrepentirnos, a estar a cuentas con el Señor, porque no sabemos el día de mañana cómo será. Y hermanos, ese llamado no es únicamente vigente para aquellas mujeres aquella vez, sino también para nosotros mismos, porque días peores que los que vivió el pueblo judío en el año 70, días peores vendrán sobre la iglesia y sobre el mundo. Así que cada vez que el Señor nos advierte de estas cosas, lo que nos está diciendo en pocas palabras es: arrepiéntanse, pónganse a cuenta con el Señor, porque ustedes no saben cómo será el día de mañana, qué van a tener que experimentar o sufrir. De esta manera el Señor, como fiel profeta, advierte a la iglesia. Hebreos capítulo 3, versículo 15 dice: si oyereis hoy su voz, si oyereis hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, cada día que usted y yo vivimos es una nueva misericordia del Señor para con nosotros. Y ahí no importa, hermanos, si usted es un cristiano o si usted no lo es. Cada día que todo ser humano vive es una nueva oportunidad, es una misericordia más de parte del Señor que le está llamando: ponte a cuenta conmigo. Con el debido respeto y consideración de nuestro hermano Edison, quiero mencionar que hace 8 días don Evelio, el papá de él, estaba sentado allí atrás. Y gracias a Dios, porque el Señor, no sabemos cómo estaba orando el Señor en él, pero el Señor lo trajo. Quizá, perdón, de pronto no todos saben, pero él falleció el martes pasado. Entonces fue la última vez que él estuvo ahí sentado en la iglesia. ¿Quién es el próximo? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, no posponga más estar a cuentas con Dios. Esto es un llamado para cristianos, esto es un llamado para no cristianos, es un llamado vigente para todos, siempre, siempre. En los versos 32 al 38, consideremos el segundo oficio de Cristo. El Señor, como fiel profeta, nos ha advertido primeramente de que días difíciles vendrán y somos llamados a estar a cuenta. Pero a partir del verso 32 al 38 podemos también apreciar su oficio de sacerdote. En la hora del sufrimiento, Jesús fue sacerdote intercesor. Sacerdote intercesor. Lucas describe con una brevedad muy única la crucifixión del Señor. Si usted se da cuenta, en un solo versículo, Lucas describe la crucifixión, nada más, sumamente breve. Pero Lucas incluye la intercesión de Jesús por esos ejecutores. Mire versículo 32. Hay 2 criminales que van a ser ejecutados junto al Señor Jesús, que es santo. Verso 32, llevaban también con él, es decir, con Cristo Jesús, a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y leemos entonces brevemente la crucifixión como la describe Lucas, verso 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y esa es toda la crucifixión, conforme Lucas. Pensemos, hermanos, por un momento qué significaban las crucifixiones en aquella época, y permítame leer un breve recuento histórico de cómo sucedían. Las crucifixiones se llevaban a cabo cerca de las carreteras más concurridas para que las viera la mayor cantidad de gente posible. El Imperio Romano pensaba que así se conseguía el máximo valor disuasorio. El procedimiento era espantoso, pero normal para aquella época. La víctima era despojada de toda vestidura, lo que aumentaba el oprobio público. La víctima no solo sufre un dolor atroz, sed y el tormento de los insectos que se introducen en las heridas abiertas, sino que también debe soportar la vergüenza de los pinchazos de los espectadores en sus partes del cuerpo y sus burlas cuando es incapaz de controlar sus funciones corporales. Los soldados ejecutores, además, eran libres de añadir sus propias crueldades sobre la víctima.
Hay una descripción mayor de la crucifixión, pero esto nos da una pequeña idea. El Señor Jesús sufrió la crucifixión, la peor de las muertes. Por eso Filipenses capítulo 2 habla de que Él murió, y murió no de cualquier manera, sino que murió la muerte de cruz, es decir, la peor de las muertes. Pero aún en esta condición, en el verso 34 encontramos que el Señor, sufriendo ese dolor y esa humillación, intercedía por sus ejecutores. Versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Escuche la oración del Señor Jesús en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la oración del Señor pronunciada en el momento de mayor dolor, de mayor sufrimiento. Y el Señor está pidiendo por el favor de Dios sobre otros, y no meramente sobre otros cualquiera, sino sobre aquellos que le estaban causando ese dolor. Como bien escribió el apóstol Pedro, que cuando le maldecían, no contestaba con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y hermanos, es que el Señor amaba su palabra, cumplía su palabra, vivía su palabra. Recuerde lo que el Señor había enseñado en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, versículo 43 al 48. Mateo 5, 43 al 48. Si usted tiene su Biblia, por favor, úsela y busque Mateo 5, 43 al 48. Si usted no tiene Biblia, por favor, escuche lo que el Señor dice. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Señor Jesús, en el momento de la cruz, intercedió por sus enemigos. Y hermanos, entre sus enemigos estábamos nosotros, quienes también por naturaleza éramos enemigos de Dios. Si usted se adelanta un poco al versículo 47, uno podría preguntarse ahí en Lucas, capítulo 23, verso 47, ¿qué pensarían los soldados cuando estaban allí ejecutando al Señor y escuchaban al Señor orando por ellos, intercediendo por ellos, mientras que ellos lo clavaban, mientras que ellos lo ultrajaban? ¿Qué pensarían ellos? Porque con toda seguridad, ninguna de sus víctimas anteriores había pedido a Dios por ellos. Con razón, el verso 47 dice que cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Pero vuelva una vez más donde venimos. Mire el versículo 34, segunda parte. Porque mientras que el Señor intercedía por ellos, el menosprecio y la burla permanecían, continuaban, se intensificaban.
Y repartieron, verso 34, segunda parte, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Es decir, le quitan sus vestiduras para humillarlo aún más, para expresar así el abandono y el desprecio sobre él. Y se burlaban, dice versículo 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó. Preste atención a las palabras que usaban para burlarse de él. A otros salvó. Sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Hermanos, si usted considera por lo menos la primera parte, versículo 35, de la forma en que están haciendo burla del Señor, pudiéramos decir que estos burladores hablan verdad, hablan mucha verdad. Ellos comienzan diciendo: a otros salvó. Así es. A otros salvó. Piense por un momento en esas palabras. Se están burlando del Salvador y le dice: usted salvó a otros. Si usted mira de manera general el Evangelio de Lucas para recordar desde el capítulo 4, verso 31, usted encuentra cómo él salvó a un endemoniado, cómo él sanó a la suegra de Pedro, cómo él sanó a un leproso, cómo él sanó a un paralítico, cómo él sanó al siervo del centurión, cómo resucitó al hijo de la viuda de Naín, cómo sanó también a aquella mujer con flujo de sangre, cómo hizo tantos bienes, cómo salvó a otros dándoles vida eterna o sanándole de sus sufrimientos, pero para él prefirió abrazar la cruz antes que salvarse a sí mismo. Y hermanos, eso no es otra cosa que una muestra de la abundante compasión del Señor para con su pueblo. Abrazó para él el sufrimiento, no buscó complacerse a sí mismo, sino que se ocupó de salvar a otros, aunque a él le costó la vida misma. Como bien dice el versículo que memorizaremos esta semana: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y hermanos, esto lo hace el Señor Jesús para gloria de su Padre, pero también para la salvación de su propio pueblo, para la salud de su pueblo, muchos de los cuales por la gracia del Señor ahora estamos sentados aquí escuchando su palabra. Porque eso que sucedió siglos atrás, eso no es en absoluto ajeno a nosotros. Esa es nuestra historia, la historia de nuestra salvación. Así que estos verdugos decían mucha verdad, pero cuando usted lee el versículo 37, también se da cuenta que estos verdugos se equivocaron. Porque el versículo 37 le dicen: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Nota lo que están pidiendo: demuéstranos que tú eres el Mesías, el ungido de Jehová, el prometido, la promesa. Demuéstranoslo. ¿Cómo? Salvándote a ti mismo. Si tú no te salvas a ti mismo es porque tú no eres. Se equivocaban. Ellos esperaban a un Mesías que no sufriera, a un Mesías que les libraría de toda aflicción y que mucho menos él sería crucificado, pero se equivocaban, porque el plan soberano de Dios era que el Mesías tendría que ser un Mesías sufriente, el Mesías que fuera a la cruz y pagara el precio por su pueblo. Es decir, estos hombres tropezaron en la palabra y entonces no creyeron, no esperaban a un Mesías crucificado y sufriente. Y entonces cuando encontraron al Mesías crucificado y sufriente, tropezaron en la palabra y no creyeron. Y hermanos, hoy también muchos tropiezan al ver al Señor crucificado.
Tropiezan porque esperan que cuando vienen a los pies de Jesús, Él les va a librar inmediatamente de todos los sufrimientos. Tropiezan porque esperan que cuando vienen al Evangelio, entonces no va a haber enfermedad, ni llanto, ni dolor para ellos de una manera inmediata. Que entonces ya no van a tener problemas. Pero cuando se dan cuenta de que estas cosas no suceden, entonces se decepcionan del crucificado y entonces abandonan la fe inicial. Note lo que el apóstol Pablo bien había dicho en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Para el hombre natural, para el mundo, es una locura creer que aquel que fue a la cruz, que termina allí en la cruz crucificado, sufriendo, sea precisamente el Salvador de la humanidad. Y por eso Pablo dice, para ellos es locura la palabra de la cruz. Para los que se pierden, la palabra de la cruz, del Cristo crucificado, es locura. Pero a los que se salvan, la palabra de la cruz, ¿qué es? Es poder de Dios. Esta es la manera en la cual el Dios de todas misericordias ha querido salvarnos, entregando a su Hijo Cristo Jesús en la cruz para que Él sufriera el precio de nuestro pecado y que usted y yo hoy no tengamos sobre nosotros una sentencia condenatoria, sino que podamos decir, como bien decía el apóstol Pablo, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Hermano, el Señor ya nos ha dado lo mayor y es la salvación de nuestra alma. Si usted ahora está en Cristo Jesús, usted hoy tiene abundantes riquezas de la gracia del Señor y ante todo tiene la salvación de su alma. Nos ha dado lo mayor, nos ha dado lo principal, lo que ninguno de nosotros podríamos haber alcanzado por nuestros propios medios. Tenemos la paz y la comunión con Dios por medio del crucificado. Así que no pongamos la mira en las cosas que perecen, mejor pongamos la mira en las cosas que a vida eterna permanecen. Y si hemos de sufrir algo aquí, hermano, por favor recuerde algo, ninguno de nosotros va a sufrir al nivel que nuestro Salvador sufrió. Y adicionalmente dice la Escritura que si nosotros sufrimos ahora aquí, los que hayamos confiado en Jesucristo, reinaremos con Él allá. Y si todas estas cosas fueran poco, hermano, no olvide, nuestro Señor Jesús sigue siendo nuestro eterno intercesor. Porque en medio de nuestra vida cristiana el Señor continúa intercediendo por cada uno de aquellos que han puesto su esperanza, su fe en Él. Él es fiel a pesar de nosotros. Amén. En la hora del sufrimiento, el Señor Jesús es profeta, el Señor Jesús es sacerdote, pero también el Señor Jesús fue rey. Y se gozó al reunir a su descendencia. Considere los versículos 40 al 43. En medio del sufrimiento de la cruz, el Señor Jesús también es Rey. Y no solo eso, es Rey que se goza desde la misma cruz en reunir a su pueblo por el cual Él estaba muriendo. Considere verso 39, al desprecio de sus ejecutores se le suma uno más. Verso 39.
Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero a diferencia de este hombre, mire el verso 40 y 41, respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y entonces note lo que hace este hombre. Clama al Señor Jesús, verso 42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos, aquí tenemos a un criminal a punto de morir, confiando en el Cristo crucificado y desafiando, por supuesto, a toda la multitud que estaban allí, que los injuriaba, que los menospreciaba, que se burlaban de ellos. Hermanos, lo que tenemos en este texto es el milagro de la fe. Es el milagro de la fe salvadora, porque la fe salvadora es un milagro, porque no es algo que usted y yo podamos producir. Eso no sale de nosotros, eso no nace de nosotros. Nuestro corazón por naturaleza es corrupto. Así que aquí tenemos el milagro de la fe. Consideremos por un momento elementos de esa fe genuina que usted puede apreciar en las palabras de ese ladrón en la cruz. Miren el versículo 40. Lo primero que hace este hombre es reprender al otro criminal. Es decir, no teme el qué dirán de los demás. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. A este hombre colgado en la cruz no le importó si los demás empezaban a criticar y a burlarse también de él. Él inmediatamente reprende a aquel otro ladrón que estaba menospreciando al Salvador. En el verso 41, mire adicionalmente cómo sigue. Nosotros a la verdad justamente padecemos. Mire lo que está diciendo ese ladrón. Dios es justo. Ese hombre en la cruz a punto de morir está diciendo: Dios es justo. Pero no solo eso, él mismo se está confesando pecador, porque él dice: justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. La fe genuina nos lleva a reconocer precisamente nuestra propia maldad. Y por favor tenga en cuenta, hermano, algo muy importante en cuanto a esto. Ninguno de nosotros hemos reconocido nuestra maldad al nivel que deberíamos de haberlo reconocido. Y la verdad es que nunca vamos a lograr reconocer lo bajo que estamos. Ni siquiera en el momento en que haya más contrición en su propio corazón, ni siquiera en ese momento usted y yo hemos visto la negrura de nuestro pecado. Solo Cristo la ha visto. Y aún así nos ha perdonado. Este hombre desde la cruz está declarando: yo soy pecador, Dios es justo. Pero no solamente dice eso. Mire el versículo 41, al final dice: mas este, o sea, ¿quién? Jesús, ningún mal hizo. ¿Qué está causando en este hombre esa fe genuina que da Dios al pecador? Está causando que vea en Jesús la inmensa bondad, que pueda reconocer: Señor, tú eres bueno, tú eres justo, el pecador soy yo. Y si usted sigue en el verso 42, se da cuenta de que este hombre además reconoce en Jesús al Rey, porque él le dice al Señor:
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tú eres el Cristo, pero tú, aunque estás crucificado, sigues siendo el Rey, y tú sigues siendo el dueño del reino. Hermano, yo creo que este ladrón en la cruz entendió más teología que muchos en los últimos momentos de vida. Y hermanos, esto además es tan esperanzador para el pecador, porque esto vuelve y nos recuerda una y otra vez que no importa si es en el último instante de su vida, si clama al Salvador, Él tendrá misericordia. Así sea en el último segundo de vida. Pero por favor recuerde, hermano, que ninguno de nosotros sabemos cuándo será nuestro último segundo de vida. Así que el momento para clamar al Señor siempre es hoy, ya, ahora. Y considere algo más de esa fe de ese ladrón en la cruz. En el verso 42, él le dice, acuérdate de mí. Es una manera muy especial en la cual el ladrón está diciendo, descanso en ti. Dependo de ti. Tú eres mi única esperanza. Acuérdate de mí. Hermanos, así es la fe salvadora. Así es el milagro de la fe. Confiar como ese ladrón en la cruz, confió en un reino que hasta ese momento era invisible a sus ojos. Confió en que el crucificado, aunque estaba crucificado con una corona de espinas sobre su cabeza, sin embargo él sabía, pero él es el Rey. Y aunque su trono ahora sea una cruz, y aunque no reciba adoración, sino el menosprecio de los hombres, Él es el Rey. Y por eso la fe salvífica, hermano, es un milagro. Y si el Señor ha obrado en usted el milagro de la fe salvífica, dele gracias a Él. Glorifique su nombre. Porque Él da la fe a quienes Él quiera dar la fe. Verso 43. Esa fe que salva obtiene, pudiéramos decir, como leemos en el verso 43, obtiene su seguridad en Jesús. Obtiene su seguridad en Jesús. Hermanos, la seguridad de nuestra salvación no es una teoría, es una persona. La seguridad de nuestra salvación es Cristo mismo. Y mire qué especial el Señor, que en medio del sufrimiento, en medio de la cruz, Él sigue mostrando tanta bondad y ahora se dedica a confirmar la fe de este ladrón en la cruz. Verso 43. Entonces Jesús le dijo, porque solo basta clamar al Señor y el Señor dará misericordia. Y ese hombre clamó al Señor y mire lo que el Señor le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Las primeras palabras que el Señor le dice a ese ladrón arrepentido en la cruz es muy significativas porque el Señor le está diciendo, de cierto te digo, es decir, es una verdad absoluta, que no te quepa la menor duda. Si has confiado en Jesucristo con toda el alma, con todo el corazón, si has clamado a Él, tienes seguridad eterna. Y por eso el Señor le dice, de cierto te digo, y le dice además, hoy estarás. No tienes siquiera que esperar. Y hermanos, los que hemos sido salvados por el Señor Jesús, ya estamos en su reino. Y aquí el Señor Jesús le dice al ladrón en la cruz, hoy estarás.
Que no te quepa la menor duda, es inmediato, ya lo tienes. Pero mire qué especial, hermano, como sigue el Señor diciendo, hoy estarás conmigo. No creas que te voy a enviar allá solo, tú vas a estar conmigo, vas a disfrutar de mi presencia, de mi compañía eternamente. El Señor Jesús le estaba diciendo al ladrón en la cruz, se trata de una relación única, personal, real, verdadera con Jesucristo el crucificado. Hoy estarás conmigo, porque ya gozas de una nueva relación conmigo. Y entonces le dice al final, estarás conmigo en el paraíso. ¿Acaso no es lo que todos los hombres sueñan? ¿Acaso no es el deseo de todos los hombres? Esto me recuerda a una obra que me gusta mucho y hace poco el grupo de alabanza también nos la presentó, de Johann Sebastian Bach. Jesús, alegría de los hombres. La única esperanza de los hombres se llama Jesús. Y hermanos, es tan especial ver cómo el Señor aquí en medio de la cruz se goza en afirmar la fe de uno de sus salvados. Desde la misma cruz el Señor está afirmando la fe de uno de sus escogidos. Y hermanos, es que desde la misma cruz el Señor estaba reuniendo a su pueblo. Y Él se goza de estar con ellos para siempre, como el buen Rey que es. Vaya por favor a Juan capítulo 17, verso 22. Recuerde que estas cosas precisamente el Señor se las había pedido al Padre antes de ir a la cruz. El Señor Jesús oró al Padre diciéndole, la gloria que me diste, estoy en Juan 17, 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, le dice el Hijo al Padre. Yo en ellos y tú, oh Padre, en mí, ora el Salvador, para que ellos sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es decir, que la medida del amor de Dios por sus hijos es la misma medida que tiene el Padre para su Hijo. ¿Qué tanto ama el Padre a su Hijo? Pues esa misma medida, en esa misma proporción, ama el Señor a sus escogidos. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Es que el Señor se deleita en estar con su pueblo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, el Señor Jesús es profeta fiel, es sacerdote fiel, pero también es el Rey que se goza en reunir a su pueblo y en estar con ellos. En los versos 44 al 49,
lo que pudiéramos llamar un cuarto oficio. No lo ponga así dogmáticamente en su libreta de apuntes, este es el cuarto oficio. No, simplemente considérelo también como una forma en la que el Señor bendijo a su pueblo. Porque en la hora del sufrimiento Jesús fue fiel creyente. Fue fiel creyente y esperó en su Dios. En la hora del sufrimiento, el Señor Jesús confió en su Dios. Fue fiel creyente. Considere los versos 44 y 45. Pudiéramos decir, hermanos, que aquí tenemos antes como algunas señales que bien pudiéramos llamar misterios. El verso 44 dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Hay dos señales aquí. Una señal es esa oscuridad, esas tinieblas, y la otra señal, podemos decir, es el velo que se rasga. Ahora bien, si usted considera las tinieblas, algunos han dicho que esas tinieblas estaba también señalando cómo toda la creación estaba gimiendo por su creador que estaba siendo injustamente crucificado. Pero también se ha dicho, hermanos, que esas tinieblas eran una forma de una señal de juicio, una advertencia además del juicio que vendría. Y luego tenemos esa segunda señal que es el velo rasgado. Es difícil, hermanos, no pensar en Hebreos. Vaya por favor a Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Porque claramente Hebreos nos está diciendo que el velo rasgado está señalando cómo ahora, por la obra de Cristo Jesús en la cruz, todo pecador que acude a Cristo Jesús tiene acceso ahora al Padre en su nombre. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, recuerde que aquí Hebreos le está hablando a cristianos, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, cuando uno considera estas dos señales, las tinieblas y el velo rasgado, se da cuenta de que más que señales son un misterio, porque son cosas inexplicables humanamente hablando. ¿Quién podría explicar que de un momento a otro el sol se apague? Humanamente hablando, ¿cómo se puede explicar eso? ¿Cómo se puede explicar que un velo que tenía 27 metros de altura, de un momento a otro se rasgue por la mitad? Esas son cosas misteriosas. Y hermano, lo que eso está señalando es que esas cosas sucedieron porque Dios mismo estaba allí en el Calvario. Dios mismo estaba allí. Estas cosas no tienen explicación posible humanamente hablando. Solo es posible porque Dios mismo lo estaba haciendo. Así que Dios mismo estaba allí en el Calvario cuando su Hijo amado entregó su vida para la salud de su pueblo. Amén. Y entonces en medio del sufrimiento, vaya por favor a Lucas y considere versos 46 y siguientes. En medio del sufrimiento y en medio de esas señales de Dios, porque la presencia de Dios estaba ahí, el Hijo, cual fiel creyente, confió en su Dios. Entonces Jesús
clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Es decir, no antes expiró. Él habló y luego expiró, porque él mismo estaba entregando la vida, porque a él nadie le quitaba la vida, sino que él mismo la pone. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en el espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Hermano, vaya por favor al Salmo 31 y leamos los primeros 5 versículos. Porque el Señor no solamente es profeta, sacerdote y rey, sino que también Él es el creyente de quien el Salmo estaba hablando, aquel creyente que en medio del peor de los sufrimientos y a punto de expirar, confió en Jehová. Salmo 31, versículo 1. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Hermanos, hasta la hora de la muerte el Salvador confió en su Dios. Así que tenemos en Jesús al profeta, al sacerdote, al rey, pero también el modelo perfecto de lo que significa confiar en Jehová aún en la hora de nuestra muerte, porque solo en Él tenemos esperanza. Hermanos, que el Señor que nos amó, que nos salvó, aumente en nosotros la confianza en Él, en su palabra, y que nos prepare también para el día de nuestra muerte alabar a Dios por Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, fiel profeta, sacerdote, rey y creyente que confió en ti hasta el final, que esperó en ti. Te damos gracias, Señor, porque así fue necesario que fuera para nuestra salvación. Que tu palabra, Señor, obre en nosotros. Que tu palabra, Señor, salve y santifique. Y que estas cosas, gloriosas, Señor, para nosotros, tu pueblo, no las olvidemos. Que nos deleitemos, Señor, en ellas, en hacer memoria de lo que significó, de lo que costó nuestra salvación. Bendícenos, Señor, en este tu día, haciendo memoria de estas cosas. Te damos gracias y todo lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Hermanos, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas.